Bueno, muy buenos días. Soy Ignacio Ortiz. Con Verónica y con Nahuel estábamos hablando, la capacitación va a ser permanente. Esto tiene mucho de concientización y es un camino muy largo. Un camino muy largo a la construcción, en parte de lo que tiene que ver con el mercado y de alguna manera compartirles todo lo que venimos haciendo sobre riesgo biológico en materia de COVID-19. Como ustedes saben, el 31 de diciembre del 2019 se conoce el primer caso y registro oficial que se da en China. Este fue el primer caso y registro oficial donde reconocen una neumonía atípica, afectaba al sistema respiratorio y básicamente producía la mortalidad de algunas personas con bajas defensas, inmunodeprimidas, ¿sí? O con un sistema inmunológico aletargado. Lo cierto es que cuando hablamos del 31 de diciembre del 2019, se produce el primer caso de neumonía atípica, se identifica con un nuevo coronavirus, y este nuevo coronavirus se lo denomina SARS-CoV-2. ¿Por qué SARS-CoV-2? Porque lo cierto es que ya se conocía una enfermedad respiratoria grave como era el SARS, que produjo una epidemia y no una pandemia en el año 2002. Después vino una enfermedad asociada que era el MERS, síndrome agudo respiratorio, pero de Medio Oriente. Este coronavirus venía de un camélido, el SARS venía de una civeta, que era un ave, y el segundo de un camello. Sufre una transformación este coronavirus cuando ingresa a los seres humanos y básicamente se producen estas epidemias que ustedes conocen, que tuvieron un gran registro expansivo, pero ¿qué pasó? A diferencia de este virus, SARS-CoV-2, este virus genera infectación o contagio a partir de la asintomatología. O sea, uno puede contagiar sin tener los síntomas respiratorios, inclusive sin tener fiebre. Entonces, este es el nivel expansivo que tiene el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. ¿Podemos plantear que es de gravedad o no? Por la cantidad de infectados y muertos que tenemos, entendemos que sí, porque obviamente tiene un nivel expansivo muy grande, pero el SARS y el MERS también lo tenían y eran mucho más contagiosos inclusive que este SARS-CoV-2, que el COVID-19. Lo cierto es que el contagio se producía en zonas hospitalarias porque las personas ya estaban hospitalizadas, recibían los síntomas, entonces no se ampliaba de esos ámbitos en particular. Este se da en la comunidad y así venimos registrando y obteniendo y sumando números de contagios. Como nuestra capacitación es en riesgo biológico, yo no estoy hablando con el diario del lunes, esto yo lo planteé en el Ministerio de Seguridad cuando recién se empezaban a dar los primeros registros de casos y empezamos a trabajar en la protocolización que tienen que ver con actividades policiales de manejo de infectados, lugares de encierro como cárceles, geriátricos. Estos ensayos ya se reproducían en el mundo, no era que uno era divino y básicamente estaba trabajando con el diario del lunes o hoy está hablando de una situación que todos conocemos. Nosotros lo propusimos, trabajamos en los protocolos para manejos de infectados, cómo mover detenidos infectados, qué hacer con nuestra policía cuando estaba infectada, qué protocolos, cómo hacíamos para segregarlos, cómo instruíamos al personal y de ahí armamos un plan de capacitación que llegó a 94.000 efectivos, que es la fuerza más grande de toda Sudamérica, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 158 personas en el Ministerio de Seguridad, recorrimos todas y cada una de las dependencias que integran los 135 municipios para llevar esta capacitación en prevención de infecciones a la gente. Bien. Todo ese fue nuestro desarrollo y sin duda, entre otras actividades, venimos haciendo estas, pero el mercado central, como tantos mercados, también son lugares de aceleración de contagio. Y acá quiero ser claro, yo no vengo a traer un plan de capacitación como si fuese único. El plan de capacitación es para complementar todas las actividades que el mercado central viene desarrollando. De hecho, he analizado los protocolos, he leído los protocolos y básicamente cumplen el estándar, están aprobados por el Ministerio de Salud y de la Provincia de Buenos Aires. El mercado central está bien plantado en esta posición, pero sin duda que necesita complementación de todo y cuanto se pueda sumar a esto nuevo y a este avance de la enfermedad que estamos registrando y que vamos a tener en un crecimiento expansivo en estos 2 meses. Entonces, básicamente venimos a poner nuestra impronta para ayudarlos en todo lo que se viene. Grafico una línea de tiempo básicamente para que tengan en cuenta cuál es el proceso de aceleración, cómo vino el virus, cómo llegamos a esta circunstancia y qué es lo que se viene a posteriori.
Nuestras presentaciones son muy largas y generalmente las dividimos en bloques. Yo las estoy acortando porque sé que su tiempo es muy valioso, que ustedes están trabajando, pero por favor presten mucha atención. Y yo las voy a ir repitiendo porque vamos a hacer presentaciones todos los días y Verónica no dispone de lo contrario. Y quizás si hay que ampliar en esas presentaciones las haremos 2 veces por día. Y siempre va a venir un expositor, que puede ser yo, puede ser Javier o alguno de los que componen la dirección, para ir llevando la información y tener un intercambio permanente. Todo el material se lo facilitamos a los correos electrónicos que ustedes dieron y que ponemos en el acta. Generamos los registros de capacitación y como vamos a tener permanencia permanente en el mercado, sin duda que pueden despejarse cualquier tipo de dudas en flujogramas, en organización, en despacho de mercadería, en prevención de infecciones, en cómo hacen para trabajar con esos changarines, ¿sí? Que básicamente pueden ser los que traigan el contagio, cómo se organizan y cómo actuamos todos en esta manera interdisciplinaria para vender una mejor imagen y por supuesto para que no se produzca el contagio. 31 de diciembre de 2019, primer registro oficial. Rápidamente se expande a los Estados Unidos el 21 de enero y hasta ahí para los argentinos no era una preocupación, porque lo cierto es que había afectado a 2 potencias como son China y los Estados Unidos y sin duda que la lógica que yo mantuve fue la que muchos de ustedes mantuvieron, que si afectaba a 2 potencias, ¿cómo iba a llegar a la Argentina? Seguramente antes iba a haber una vacuna. Nosotros como sociedad no reproducimos ensayos similares a China, no somos una sociedad parecida a los Estados Unidos, entonces hasta ahí estábamos tranquilos y veíamos con asombro cómo se iba expandiendo hasta que llega el 31 de enero al continente europeo. Y se dan simultáneo en 3 países, Reino Unido, Italia y España, los primeros casos porque ellos tienen un flujo de turismo mucho mayor a la Argentina. Tengan en cuenta cuando miramos ensayos de otros países que el resto de los países no reproduce las mismas circunstancias que Argentina porque básicamente son muy distintos inclusive en economía. Para que tengan en cuenta, Europa como continente recibe 44 millones de turistas por mes, o sea, una República Argentina por mes. 4% de su Producto Bruto Interno tiene que ver y está asociado al turismo. 12 millones de personas viven del turismo en Europa. Entonces, si bien ese proceso de contagio de la enfermedad COVID-19 fue un proceso de aceleración mucho mayor al que reproduce nuestro país, entonces todos vimos con asombro lo que pasaba en Europa y sin duda por nuestras raíces, italianos, españoles, por el contacto que tenemos con el continente europeo, ya lo veíamos más de cerca y nos dábamos cuenta que esto en definitiva nos iba a impactar. Inclusive había argentinos y muchos argentinos que viajan por familiares o por turismo, que ya estaban en el continente y tenían que regresar de Europa. Vimos cómo un patrullero sacaba y confinaba a gente de las playas, pensamos que como sociedad no íbamos a vivir esa situación, porque no era reproducible en la Argentina esa situación. Y después vimos que sí se reprodujo. Entonces, si pudimos ver todo eso que nos impactó, si pudimos adelantarnos, si pudimos tomar la decisión de un confinamiento temprano, yo les pido por favor a ustedes como operadores que vean el después de esto y que se adelanten, que no los sorprendan, que vean la posición estratégica que van a tener, que vean cómo ustedes van a ser el centro de distribución de frutas y verduras dentro del conurbano, que vean cómo van a despachar y cuál es el valor agregado que le van a poner a esta situación que va a ser crítica, no solo para la Argentina, sino para el mundo, ¿sí? Bien, impacta en Brasil ya el 26 de febrero de este mismo año, esto fue 6 días antes que la Argentina, no fue mucho más tiempo que la Argentina, 6 días antes. Y ya cuando el virus estaba en Brasil, para nosotros sí era un ensayo que básicamente nos servía como indicador para ver cómo se iba a comportar en nuestro territorio. Europa no tiene lugares de aceleración como las villas de emergencia. Brasil sí, porque si bien no tiene villas, tiene favelas, que son muy similares, pero sabemos que las villas de emergencia, con la carencia de agua, con la carencia de los servicios básicos, con la aglomeración de personas que viven circunscriptas en un espacio muy pequeño, no pueden permanecer dentro de sus domicilios porque en 40 metros cuadrados por ahí viven 8 personas. Entonces, básicamente, cada uno de nosotros se representó esos lugares similares a la favela dentro de la República Argentina. Y bien, lo que pasó en la República Argentina no fue distinto a lo que pasó en el mundo. Lo que sí, los lugares de aceleración fueron lugares de aceleración que hoy incrementan nuestro número de infectados, ¿sí?
y nuestros números de muertos. Básicamente estos lugares de aceleración pueden ser los lugares que saturen nuestro sistema de salud y mucho tiene que ver la posición que nosotros como argentinos tengamos respecto al cuidado de esta enfermedad. Entonces, el 3 del 3 del 20 llega el primer caso a la Argentina y nosotros ya registrábamos el primer caso. Sí, por supuesto nos generó una angustia porque veníamos viendo lo que pasaba en el mundo. Obviamente nuestro cerebro reptil, ese cerebro asociado a los miedos y a la supervivencia, ya nos tenía en permanente alerta respecto a cómo iba a ser la expansión. Y 30 días después ya reproducíamos 1.300 infectados. 30 días después del primer caso, ya reproducíamos 1.300 infectados. Y con los 1.300 infectados ya estaban los casos estrechos, pero todavía no teníamos la circulación comunitaria que hoy estamos viviendo, donde ni siquiera podemos identificar cuál fue la fuente de contagio. 7 días después se declara a nivel mundial la pandemia porque ya había impactado más de 188 países y lo que parecía que estaba muy lejano en Wuhan y en China, que no iba a llegar a la Argentina, llegó a la Argentina. Y había llegado a la Argentina como a 188 países y se venía expandiendo. Se conforma la mesa en el Ministerio de Seguridad antes de la suspensión de clases. Es una mesa de la cual integro, por supuesto, porque es un tema de nuestro conocimiento. Y ahí es donde se define la compra de elementos de bioseguridad, cuál iba a ser el futuro de esto. Nosotros sabíamos que no íbamos a tener elementos de bioseguridad a la compra y a disposición porque el mundo no los tenía. Entonces tuvimos problemas inclusive hasta con nuestra propia fuerza policial porque entendía que el Estado no quería costear, ¿sí?, los gastos para comprar barbijos, antiparras, cuando nosotros calculábamos en el término de 5 meses para toda la policía de la provincia de Buenos Aires 45 millones de barbijos quirúrgicos, tricapa, que era el estándar que exigía la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, desde mi dirección, independiente de lo que la OMS establecía, que solo estos barbijos eran bajo prescripción médica y para las personas infectadas, nosotros sí utilizábamos tapabocas porque cuidábamos esos elementos que sabíamos que hoy no iban a estar a disposición en el mercado y no lo están, porque nadie, cualquiera, no puede salir a comprar un N95 o un quirúrgico tricapa. Usábamos tapabocas como máscara filtrante para disminuir secreciones. Si bien no es en una eficiencia al 100%, disminuyen secreciones y eso promueve que no se produzca el contacto indirecto en la escala que si uno no tuviese barbijo. No se asusten porque no estoy con barbijo, porque mi protección hacia ustedes es el distanciamiento social, por eso están ubicados de esa manera y con barbijo no me entenderían bien. Bien, se conforma la mesa en el Ministerio de Seguridad, posteriormente la suspensión de clases y el Estado Nacional dicta el decreto de necesidad y urgencia, ¿sí?, que es el confinamiento que se propuso sobre toda la población. Y en esto quiero ser claro. El confinamiento, porque esto es evidencia, yo no estoy haciendo una valoración política de la decisión, solamente estoy hablando de evidencia y números, hablo desde el uniforme y desde la policía, nos produjo a nosotros que ralenticemos un proceso de contagio, ralentizando ese proceso no saturamos el sistema de salud y gracias a que no saturamos el sistema de salud, hoy no estamos contando muertos, obviamente no tenemos fallecidos como Ecuador, que saturó su sistema de salud solo con 98 infectados de COVID-19, porque la realidad de cada país y de cada región se tiene que adaptar obviamente a las potencialidades que tienen los sistemas de salud y la disponibilidad de gente para abastecer esta pandemia. Entonces, la respuesta que tiene el territorio nacional y la República Argentina está asociada básicamente a lo que tiene que ver con nuestra sociedad y a la disponibilidad de servicios de salud. Nosotros, gracias a un confinamiento temprano y a todo el sacrificio que venimos haciendo todos los argentinos, básicamente pudimos abastecer con el sistema de salud la cantidad de infectados y pudimos prepararnos para lo que se viene. Lo que se viene ya lo estamos viviendo. El mercado central en marzo empieza a trabajar con sus protocolos y podemos criticar, podemos mirar la letra chica y el punto y la coma, pero esto es tan variante que sin duda, hablaba con Verónica, siempre es perfectible, siempre es de corrección y es lo que nosotros vinimos a hacer, con nueva información, con nueva interpretación, con nuevas normas, para complementar todas las actividades que ustedes están haciendo. Bien, esta es la actualidad, 130.774 fallecidos, infectados y 2.373 fallecidos.
Cuando vemos los números en su avance, piensen que en algún momento no teníamos uno y cuando mirábamos estos números que se reproducían en Estados Unidos o en Brasil nos asustaba. Hoy sin duda el número que reproduce Brasil y los Estados Unidos sin confinamiento es alarmante, pero lo cierto es que eso son políticas de cada uno de los territorios, ellos priorizan o no determinadas circunstancias. Bien. Las actividades definidas para el mercado y los planes de capacitación van a estar enmarcados para puesteros, operadores, cooperativas de descargas, changarines, cooperativas de limpieza, personal estable del mercado, personal de seguridad privada, personal de policía, de bomberos y control operativo como cada una de esas actividades. Vamos a trabajar en un anexo al protocolo para circunscribirlas, para que los bomberos tengan un régimen de desinfección incluido, para que la policía ecológica tenga un régimen de desinfección incluido, porque nosotros no solo creemos en la buena voluntad, sino que control operativo, siempre y cuando verifique que los bomberos y policía ecológica haga la desinfección periódicamente y eso quede registrado, y si no se registra que control operativo nos avise, es bueno para que la política sea permanente y esto no quede solo en una foto de se desinfectó y que después no se reproduzca. Todo eso lo hablamos con Nahuel y con Verónica como presidente del mercado y obviamente ponemos nuestros recursos para que nuestros recursos estén a disposición de ustedes porque nosotros somos el Estado y obviamente esos recursos los obtenemos del Estado. Nos dieron camionetas, que son camionetas nuevas con equipos Signix, que eliminan microgota, que son para ataque de incendio rápido, pero que los estamos utilizando para desinfectar, igual que el equipo que tiene el vehículo del Mercado Central, que es una camioneta de bomberos. El mismo vehículo va a ser reproducido por Ecológica y va a estar en el mercado, no en el concepto de permanente, porque nosotros abastecemos a todo el conurbano con ese y otros vehículos, pero sí el de bomberos, que corresponde acá y fue a disposición del superintendente. Así que, bien, los planes de capacitación van a estar circunscriptos en esta grilla y van a ser definidos en un estándar muy similar en prevención de infecciones, pero según cuál sea la permanencia del auditorio y el operador, le vamos a ir definiendo por su característica. Lo que sí, no importa si somos pocos, sé que ustedes son agentes reproductores de mi palabra, que van a transferir al resto de los operadores, que van a transferir a los changarines, y tengan en cuenta que en este momento nos tiene que unificar la solidaridad, nos tiene que unificar esta política que propone el mercado para ver y que salgamos para adelante y que pueda ser otra la visión que ustedes propongan de este lugar como operadores, ¿sí? Bien, vamos a riesgo biológico y para que tengan entendido a qué se asocia COVID-19 y qué tiene que ver el riesgo biológico. Esta es una simbología que ustedes conocen y registran de la caja de residuos patogénicos. Está presente en todos los hospitales y demás. Esta simbología de riesgo biológico no solo tiene que ver con SARS-CoV-2, tiene que ver con muchísimos virus y hay virus mucho más peligrosos que COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus encapsulado, a diferencia de otros virus como el virus de la hepatitis A, que es un virus desnudo, que obviamente presente en el agua puede contagiar a mucha cantidad de personas. Hay virus como el sarampión, que es un virus mucho más chico, es más volátil y su capacidad de contagio es aún mucho mayor que el SARS-CoV-2. Entonces, cuando hablamos de riesgo biológico, estamos hablando de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana, animales u otros seres vivos. Cualquier riesgo biológico plantea estas amenazas. Ustedes en el mercado no tienen SARS-CoV-2 como el único virus, también tienen otros, también tienen riesgos por salmonela, también tienen riesgos por chagas, tienen muchísimos riesgos asociados, antivirus y demás, que sobre todas esas cuestiones obviamente vamos a hablar sobre prevención, cómo reconocer cada una de las sintomatologías y por supuesto ese proceso básico de limpieza y desinfección con fórmulas específicas de desinfección. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus, como ya les dije, son virus que estuvieron presentes en los animales, siguen presentes y obviamente sufren una transformación, una mutación cuando ingresan al cuerpo humano. El virus no es un hongo o una bacteria que se lo mata, no tiene vida. Al virus se lo inactiva porque es una partícula inerte. ¿Cómo actúa esta partícula inerte? Ingresa a nuestro organismo a través de nuestro sistema respiratorio, a través de nuestras secreciones, como pueden ser de la boca, de la nariz o de los ojos. Cuando ingresa a nuestro organismo, infecta nuestras células,
a una de ellas, captura su sistema reproductivo y se replica. Cada célula infectada nuestra produce de 10.000 a 100.000 coronavirus que invaden nuestro sistema respiratorio, nos provocan, ¿sí?, problemas al respirar, inflamaciones, trombosis, y sin duda esa batalla inmunológica que se libra en el organismo es la que provoca la fiebre. Por eso originalmente se decía que no había coronavirus sin fiebre, pero eso varió. Sí hay coronavirus sin fiebre, hay coronavirus asintomático, pero la fiebre es el síntoma más característico que tiene esta enfermedad. Bien, ¿cómo se contagia? Contacto directo e indirecto, pero vuelvo a hacer énfasis en esta situación porque es importante que ustedes lo sepan explicar. No solo es conocerlo, sino que lo puedan reproducir a un montón de trabajadores informales que necesitan tener la información y necesitan tenerla ordenada y clasificada y saber para qué tienen elementos de bioseguridad, cómo se utilizan y cómo se previenen las infecciones. El contacto directo es el que yo tengo y donde se produce el contagio a través de mis secreciones que llegan a ustedes. Ese contacto indirecto se puede prevenir a partir del distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, elimino microgotas, esas microgotas que están compuestas de saliva y seguramente con esa partícula inerte que es coronavirus, como el coronavirus por peso, porque es un virus grande, una micra, 120 nanómetros, esto definiría un coronavirus o 170 coronavirus en línea, el tamaño de un cabello. Para un virus es grande, por eso por gravedad cae, no es un virus que tenga mucho tiempo de flotación. Ahora, hay estudios novedosos y muy recientes que identifican este virus con un tiempo de flotación hasta 2 horas. Estas 2 horas como tiempo de permanencia en el aire se reproduce en sistemas presurizados como por ejemplo un quirófano. Un quirófano que no tiene corrientes externas, que no tiene la apertura de puertas, que no es un espacio ventilado. Ahí el virus a través de sus aerosoles puede flotar y tener un tiempo de flotación de 2 horas. Esto no se reproduce en ninguna de las naves donde ustedes tienen sus puestos, porque son lugares abiertos, pero sí en sus oficinas confinadas donde ustedes despachan proveedores o pagan dinero. Entonces, es importantísimo que este invierno se abriguen, que este invierno estén abrigados permanentemente y ventilen sus lugares de trabajo. Tengan en cuenta que en lugares confinados no pueden permanecer más de 15 minutos con otra persona porque se puede producir contagio a través de las secreciones que pueden tener un tiempo de flotación en el aire. Después tenemos el contacto indirecto, que es el contacto que se produce por las secreciones que yo elimino, llevo la mano y por acto reflejo mi mano cada 3 minutos va a ir a la cara. Esto no es un movimiento consciente, esto es inconsciente y está comprobado. Nosotros es imposible que cada 3 minutos no toquemos nuestra cara. Y cuando hablo de no tocar la cara, no se escandalicen, porque el problema y el contacto no se va a provocar porque yo lleve mis manos a la cara y tengo un coronavirus. Nuestra piel es una cubierta protectora y ácida que actúa contra los hongos, virus y bacterias, por lo cual no hay ningún problema que el virus esté depositado en mi piel. Sí, si lo tengo en la cara, es probable que yo lo arrastre hasta mis secreciones y ahí sí se puede producir el contagio. Entonces, el contacto indirecto y la utilización de guantes no tiene que ver con contagiarse a través de las manos, salvo que tenga una vía abierta, sino con llevar, ¿sí?, a las secreciones, y eso es lo que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Las mujeres más tiempo, los hombres cada 3 minutos, una vez las manos a la cara, las mujeres un poco más, a veces por recogerse el pelo, tocarse las cejas y demás, pero esto está científicamente comprobado, así que mucho cuidado con las manos y la utilización de guantes tiene que ver para la toma de conciencia, para que ustedes básicamente no lleven las manos a la cara y en algún momento tengan un doble estándar de seguridad, sacarse los guantes y tener sus manos supuestamente desinfectadas. Bien, acá tienen una explicación para que entiendan el tamaño de este coronavirus y para que lo puedan dimensionar, porque cuando yo hablo de 120 nanómetros o 200 nanómetros o una micra, que es el tamaño que tiene esta partícula inerte, no pueden identificar ustedes porque esto se ve a través de microscopios electrónicos, pero sí, si ponen 170 en línea, es el tamaño de un cabello, eso lo hace para un virus muy muy grande. ¿Cómo prevenimos infectarnos? 2 metros de distanciamiento es sobreestimar las medidas de riesgo. Cuando nosotros decimos 2 metros, estamos sobreestimando. En realidad es 1 metro, se corrió a 1,5 metros y se maximizó a 2 metros. ¿Por qué? Porque se tuvo en cuenta, por ejemplo, una tos, se tuvo en cuenta un estornudo y muchísimas otras cuestiones. Sabemos también por ensayos
que se ha dado en distintos laboratorios de prestigio mundial, donde se ha establecido que un estornudo en un lugar cerrado puede llegar hasta 6 metros, entonces hasta se había maximizado esa medida de prevención, pero lo que tenemos que tener en cuenta con el exceso de información que consumimos respecto a COVID-19 es en qué situaciones se reproducen los ensayos. Yo puedo hacer muchísimos ensayos, pero ningún ensayo, por ejemplo, va a reproducir cómo afecta mi estornudo en este auditorio, cuáles son las corrientes, cuál es la humedad y cuál es la situación específica que hay en este auditorio, ni la que hay en sus puestos confinados en cada uno de los que integran las naves del mercado, ni las que hay en su oficina ni en su domicilio. Entonces siempre estos ensayos, si bien los tenemos que incorporar y está bien que los lean, siempre tiene que ser transitivo y tomado entre paréntesis, ¿no? Que nos sirven como informativo, pero no que eso nos establezca una medida. Básicamente no te acerques porque si estornudás a 15 metros, porque mucha gente actúa de esta manera. Entonces, con los 2 metros estamos maximizando. Si ninguno de ustedes estuviese protegido, que hoy siempre estamos protegidos, mantengamos esos 2 metros para que no se produzca el contagio. Y si estamos protegidos, mucho mejor porque achicamos nuestras secreciones. Una medida tan importante como el distanciamiento social tiene que ver con la utilización de jabón. Más importante aún que inclusive las fórmulas de desinfección. Hablamos de fórmulas de desinfección comprobadas siempre que tienen que ver con hipoclorito o la razón comercial como son las lavandinas, amonios cuaternarios, peróxidos de hidrógeno, soluciones hidroalcohólicas. Son todas de conocimiento, algunas no porque son de hospitales públicos, pero eso las vamos a compartir para que las internalicen, para que las recepten y para que puedan tener productos alternativos para desinfectar. Todo lo que tiene que ver con la utilización de jabón, y cuando hablo de jabón, hablo de todas las emulsiones que provoquen espuma. No es solo jabón, el jabón de tocador o de pastilla, como ustedes lo conocen. Es cualquier tipo de jabón o detergente, inclusive puede ser un shampoo. Cuando nosotros utilizamos emulsiones que provocan jabón, que provocan esa espuma, es suficiente para inactivar esta partícula inerte. Como les dije, es un virus encapsulado y este encapsulamiento básicamente hace que tengamos una información genética en el interior del virus, que es este ARN, que es esa información genética que se introduce en nuestra célula, y la cubierta protectora es una membrana que está compuesta de proteínas y grasa. Esa membrana que está compuesta de proteínas y grasas tiene una particularidad, que es muy endeble al palmitato de calcio, que es un compuesto del jabón. El jabón tiene moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas, y esas moléculas tienen la característica, las hidrofílicas que tienen afinidad con el agua. Entonces, cuando yo higienizo mis manos, esas partículas inactivadas migran con el agua. Y las hidrofóbicas tienen afinidad con las grasas y los aceites. Y básicamente, como esta membrana protectora tiene grasa, tiene contenido de grasa y proteínas, esa afinidad hace que rompa esta membrana lipídica de cubierta y libere la información genética que tiene el ARN y así el virus se inactiva. Tan importante como las soluciones hidroalcohólicas que tienen en sus puestos, tan importantes como la disposición de elementos de desinfección, es importante que tengan fórmulas jabonosas, inclusive un tacho, una palangana, y esto lo digo cuando nosotros vamos a darle capacitación a los comedores, en las villas de emergencia, porque no todos tienen la disposición de tener una formulación hidroalcohólica para desinfectar las manos. Y aún así teniéndolas, que es lo que le pasa en cada uno de sus puestos, si uno tiene suciedad en las manos, cualquier elemento de desinfección se inactiva. ¿Por qué? Porque la carga orgánica inactiva la fórmula de desinfección. Entonces, no hay desinfección sin limpieza previa. Antes de desinfectar hay que limpiar. ¿Y cómo hay que limpiar? Hay que limpiar con fórmulas jabonosas. Hay que limpiar generando emulsiones y jabón. Hay que generar espuma y después, como doble medida de seguridad, enjuagamos y ahí desinfectamos. ¿Está claro eso? ¿Todos reproducen esa situación? Tratemos de reproducir esa situación y después les vamos a hablar en las capacitaciones y vamos a ir a cada uno de sus puestos para ver la dinámica y cómo podemos reproducir estos escenarios para parar el tema de la propagación de infecciones. Bien,
Vamos al aumento de energía. Esto es importante, no se habla mucho en las capacitaciones, pero tiene que ver con el sistema inmunológico. Y mucho tiene que ver con ustedes, porque sin duda que en el aumento de energías casi todos los productos que están asociados a las verduras, a las frutas y a ese consumo sustentable y que sin duda incrementan nuestro sistema inmunológico, tiene que ver con sus ventas. Vamos a un mundo distinto, hay una bisagra, la gente ya estaba concientizada en materia de dietas, de energía, de vitaminas y demás, pero sin duda que COVID-19 maximiza esa situación y la gente va a ir en busca de alimentos que sean más útiles y más económicos, que tengan mayor contenido, mayor potencia de energía. Entonces vamos a hablar en este bloque de esto, pero independiente de ustedes, no lo hablo porque sean operadores, todo esto lo hablo con todos los miembros de la policía, para que cuiden y para que no sean afectados por la enfermedad. El 80% de nosotros que lo alcance COVID-19 lo va a sufrir como una gripe, apenas va a tener un poco de temperatura, pero va a haber un 15% restante que lo va a pasar muy mal, va a estar hospitalizado y un 5% que puede estar en terapia intensiva con ayuda de algún respirador. Entonces, ¿cómo hacemos para maximizar nuestras energías y ayudar a nuestro sistema inmunológico? Primero y principal, hay dos vitaminas que son claves. La vitamina D, que está presente en el sol, exposiciones de más de 10 minutos al sol son suficientes para incrementar nuestra energía. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, para los que tienen la suerte de hacerlo, en el verano cuando tenemos exposiciones prolongadas al sol, nos podemos dormir al sol, nos podemos dormir en la playa y en la arena. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos exposiciones permanentes, nuestro incremento de energía se da y ahí se produce el sueño. A diferencia de lo que ustedes piensan, una persona que duerme menos no es una persona que tiene más energía. Al contrario, quienes duermen menos, toman pastillas para dormir, tienen problemas de energías muy, muy bajas. Una persona que se alimenta bien y tiene un buen sistema inmunológico, tiene las energías altas y duerme profundamente. Entonces, las exposiciones al sol prolongadas generan sueño porque incrementan nuestra energía. El consumo de agua en el concepto de agua, tal cual lo conocen, no con colorantes, no gaseosas, el agua también incrementa nuestras energías. Se entiende que el peso de ustedes dividido 7 le va a dar la cantidad de vasos de 250 mililitros que ustedes necesitan consumir para que su organismo no esté aletargado, sino para activarlo y básicamente mejorar su sistema inmunológico. Entonces tenemos agua, exposición solar y respiración profunda. La respiración profunda de la misma manera. Cuando ustedes se oxigenan, empiezan a bostezar porque incrementaron su sistema inmunológico, están más protegidos y les genera sueño. Eso significa que tienen incremento de energía. Y lo más importante en las dietas de consumo tiene que ver con el consumo de frutas y verduras. Las frutas y verduras son claves y van a ser claves en esta etapa y en esta bisagra que plantea COVID-19, no solo por el acceso a dietas y a la estética que tenemos todos los habitantes, no solo los argentinos, sino en todo el mundo, sino con la prevención de infecciones y con esto que se viene como nuevo ensayo que empieza a vivir el mundo. Entonces, todo lo que sea frutas, verduras, legumbres, hortalizas son claves para la alimentación. Y sí dejar de lado el consumo de azúcar, ¿sí? Porque el azúcar aletarga al organismo, por eso es que los diabéticos tienen severas consecuencias cuando los afecta la enfermedad. Prescindan del consumo de azúcar, suplántenla por otras variantes y si van a comer azúcar y grasas, que es lo que aletarga al organismo, que sea un 4% de la proporción de todos los alimentos que ustedes consumen. Esto se va a meter en la cabeza de todos los consumidores y se está haciendo, no solo por el miedo que tienen, porque la enfermedad genera miedo y despierta nuestro instinto de supervivencia, sino porque también está asociado a un montón de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de nuestras comunidades. Entonces, ustedes básicamente tienen que reproducir esta situación no solo porque se van a beneficiar, porque son operadores, sino también para saber cuál va a ser el flujo, cuál va a ser la importancia estratégica del producto que ustedes están vendiendo, que ustedes ponen en valor, que junto con la tecnología va a ser lo que se viene y lo que va a despertar en la comunidad un montón de cuestiones, ¿sí?
Vamos a la supervivencia del virus en distintas superficies. Cuando hablamos de planes de limpieza y desinfección tenemos que tener bien en claro cómo este virus se comporta en el escenario. Sabemos que para la epidemiología hay dos escenarios muy potentes. Uno es el huésped, que es el ser humano, que terminé de hablar recién por el sistema inmunológico, y el otro es el ambiente en el que el ser humano se desarrolla. Y ustedes están hablando y estamos acá convocados por ese ambiente particular que tienen dentro del mercado y ustedes como operadores despachando mercadería. Es necesario ver cómo se moviliza ese ambiente y cómo ustedes tratan esas superficies para trazar un plan concreto de limpieza y desinfección. Nosotros sabemos que este virus, en todos los ensayos que se han producido, se comporta con mayor tiempo de permanencia y actividad apta para contagio en superficies lisas. El virus, por ejemplo, en la papa, que es un elemento sucio, que es un elemento poroso, no tendría más tiempo de supervivencia, no tendría más tiempo de actividad que 5 horas. En la ropa, no más de 12 horas, porque son superficies porosas, pero sí podría tener 24, 48 horas, hasta 72 horas en superficies donde uno de apoyo toca más. Entonces, en cada uno de sus puestos y lugares de desarrollo de su trabajo, ustedes tienen superficies que tocan permanentemente. Esas superficies donde ustedes tocan permanentemente, donde se puede producir el contacto indirecto y ese contagio indirecto a través de las manos, es las que tienen que desinfectar en ese plan permanente de desinfección. Y no solo utilizar los elementos de desinfección que el mercado central les promueve porque hay una cuadrilla de desinfección, sino complementarlo. Siempre que puedan maximizar, háganlo porque es su propia seguridad. Entonces, en definitiva, no se queden con que a mí me desinfectan, sino a mí me desinfectan y maximicen esa actividad de desinfección teniendo elementos a disposición o fórmulas de desinfección para limpiar permanentemente esos lugares de apoyo. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Bien. Tenemos en metales de 2 a 3 días de permanencia. El metal es una superficie lisa y es una superficie fría. El virus se comporta con mayor tiempo de permanencia y actividad en las superficies frías, oscuras y húmedas. Entonces, si ustedes tienen lugares que son de mucho contacto, son fríos, húmedos y oscuros, por favor ahí desinfecten. Y la primera medida antes de desinfectar es limpiar con fórmulas jabonosas. Esa es la mejor medida de seguridad porque ustedes limpiando remueven polvos y mugre como un movimiento mecánico y físico y después desinfectan arrojando los productos de desinfección. Hay muchísimos productos de desinfección, algunos más potentes que otros, algunos más caros que otros, pero lo cierto es que todos son accesibles y muy accesibles, tienen un rinde particular y bien utilizados. A nadie le impide tener un bidón de 2.000 pesos, que es un amonio cuaternario muy potente, para utilizar en los 5 meses que pueden restar de la pandemia y les va a sobrar, preparar una fórmula de desinfección para tener a disposición y limpiar permanentemente estas superficies de apoyo, complementando las actividades que el mercado central en desinfección hace. Eso en sus puestos específicos y en sus lugares de trabajo. Bien. Plástico hasta 3 días y en vidrios, espejos y demás hasta 4 días de permanencia y actividad puede tener el virus. Acá les grafico limpieza y desinfección y muy básicamente nosotros todo lo que hacemos es para entendimiento, porque imagínense las fuerzas de seguridad también son muy duros para entender, entonces en todas las dependencias les decimos reproduzcan el balde, tengan en el balde todos los elementos, cepillos, esponjas, todo a disposición para remover polvos y mugres. Ahí tiene que estar el detergente y tienen que tener un balde 2 identificado con un color específico con el número para hacer los enjuagues. Estos elementos están a disposición en todas las dependencias policiales y nosotros tallamos para que reproduzcan esta situación y no se genere más contagio. Imagínense que los problemas en las fuerzas de seguridad a nivel mundial por insubordinación, por no querer manejar infectados, inclusive la policía de China, que es una policía muy militarizada en una sociedad que es prácticamente comunista, tuvo problemas por miedo, insubordinación, por no saber cómo tratar la enfermedad. Cuando nosotros sabíamos que esto llegaba a la Argentina, una fuerza tan grande como la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con los problemas que tenía la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue un gran desafío tener que llegar a todos y reproducir estas variantes en un virus que el mundo apenas conocía.
Y lo pudimos hacer, entonces si la policía lo pudo hacer con 94.000 efectivos, tranquilamente ustedes lo pueden maximizar con la cantidad de operadores y gente que tiene el mercado. Entonces no venimos a un cumplimiento imposible de la cuestión, al contrario. Si nosotros centralizamos la capacitación, si ustedes son agentes reproductores de la palabra, si ustedes internalizan estos conceptos, si ustedes lo hablan con cada uno de sus changarines, despachantes y demás, sin duda podemos tomar mayor conciencia y ubicar al mercado central en el lugar que ustedes quieren que esté ubicado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, estos 4 baldes nosotros proponemos que tienen que estar. Lo primero que hacemos es un lavado con agua y detergente, limpiamos las superficies, enjuagamos para que no se produzcan reacciones exotérmicas mezclando productos. Si nosotros mezclamos detergente con lavandina, saben todos que se forma una reacción exotérmica que es tóxica y que esa reacción tóxica, a diferencia de lo que ustedes piensan, que dicen esto va a desinfectar más profundamente porque el dolor de cabeza que me está causando no es así, ahí se inactiva la fórmula de desinfección. Si ustedes mezclan lavandina y detergente o hacen una fórmula potente, no es que va a tener más potencia la desinfección, sino que ni siquiera va a tener capacidad para inactivar al virus. Lo mismo que cuando hacen las fórmulas de desinfección. Tirar lavandina o cloro puro no maximiza la desinfección, ni siquiera puede inactivar al virus. Lo que sí va a generar atmósferas corrosivas que son dañinas para la salud en exposiciones crónicas y prolongadas. La desinfección y las fórmulas de desinfección, que se las voy a ir tratando, tienen que ser en el estándar que nosotros le decimos porque esto está comprobado. O sea, no es que lo hice en mi ensayo y en mi laboratorio, el mundo lo reprodujo en cada uno de sus laboratorios. Bien, ¿esto queda claro? ¿Limpieza y desinfección? Seguimos. Vamos a desinfectantes. Existen muchos desinfectantes, el hipoclorito no es el único. Tenemos peróxidos de hidrógeno, ácido peracético. El peróxido de hidrógeno es como el agua oxigenada, pero más potente. En los hospitales se consigue y mucho. Tiene un valor comercial que es accesible, es muy potente, inactiva rápidamente el virus, pero no es el que más recomendamos. El ácido peracético de la misma manera tiene como un olor a vinagre, también se utiliza en centros hospitalarios. Hipoclorito de sodio es el que utilizan todos, es el que más rápidamente lo inactiva, y lo mejor del hipoclorito que está a disposición en el mercado, lo podemos conseguir en un almacén, en un supermercado, entonces por eso todos usamos hipoclorito de sodio. ¿Qué es lo que pasa y el problema del hipoclorito? Que cuando ustedes preparan la fórmula, más de 12 horas se inactiva. No hay que preparar las fórmulas y dejar las diluciones de lavandina con agua porque pierden la actividad y no inactivan el virus. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que preparan la fórmula, la tienen que utilizar y hasta 12 horas después la tienen que desechar. Entonces, no dejen grandes formulaciones preparadas para inactivar porque no les va a servir. Formaldehídos, soluciones hidroalcohólicas que todo tienen, son los que se esparcen en las manos y demás para los operadores, los que tienen a disposición, y los que no son hidroalcohólicas son alcohol en gel. Y por último, amonios cuaternarios. Amonio cuaternario es el único elemento que hace las dos cuestiones a la vez, limpieza y desinfección. Tiene la característica de limpiar y desinfectar porque es muy potente. Se utiliza en hospitales. El costo y el valor es mucho más alto que el hipoclorito, pero en el rinde no hace a la situación, porque un bidón nos puede durar muchísimo tiempo y nosotros con una tapita o una cucharada podemos preparar 1 litro y eso sí lo podemos dejar preparado y listo, que no se inactiva como el hipoclorito. El amonio cuaternario es de utilización en centros hospitalarios, hay de mucha calidad y de muchas concentraciones, hay hasta de 10.000 pesos, pero con uno que sea a base de cloruro de benzalconio, de 1.500 pesos, de 2.000 pesos, como muchos de los que utilizamos nosotros, de primera, segunda, hasta tercera generación, hay de cuarta y quinta generación, son suficientes para utilizar en las zonas que ustedes consideren críticas. Entonces, siempre les recomiendo tengan a mano un bidón de amonio cuaternario y alguna fórmula preparada y lista por si mañana tienen problemas con la expansión del contagio y el virus, tener estos elementos que le van a dar tranquilidad a los que hacen limpieza y desinfección y por supuesto ustedes que están en cada uno de sus puestos. Acá están las diluciones con lavandinas y se las puse en cucharadas para que todo el mundo las entiendan. También tienen que preparar estas fórmulas. Cuando ustedes tienen el cloro más puro, el cloro de pileta, el cloro que no está diluido, que no es la lavandina de razón comercial como esta que vemos acá, ustedes van a ver que
100 gramos de cloro libre se diluyen en 1 litro de agua con una sola cucharada sopera o una tapita. Son 10 mililitros, y se lo pongo en una cucharada porque si no, no me entienden con mililitros, entonces trato de que me entiendan, que preparen esas fórmulas, y si ustedes no lo hacen, porque muchos de ustedes no ejercitan la limpieza del puesto, por ahí tienen algún empleado que lo hace, entonces está bien que vean cómo formula esa preparación, que tengan ese estándar de seguridad, pero que la formulen en un balde, no en una botella de 1 litro, porque nosotros no utilizamos para desinfectar una botella de 1 litro, pero sabemos que si un balde tiene 5 litros, tenemos que poner 5 cucharadas sobre los 5 litros del balde, ver hasta dónde llegan esos 5 litros, prepararlo y hacerlo efectivo y eficiente y transmitirlo. Para no tirar producto, primero, porque esto vale caro, entramos en una economía de guerra, tenemos que cuidar cada uno de los centavos que promovemos, entonces cuiden estos productos, utilicen las fórmulas tal cual están dispuestas y ensáyenla con el personal que lo van a hacer 10 veces con cada uno de los que limpia y después ya va a quedar incorporado. Esto es cloro libre 100 gramos por litro, pero cuando ustedes ven la concentración que está acá en la etiqueta, si tenemos 55 gramos de cloro libre, van a calcular 2 cucharadas, porque es la mitad de la concentración que tiene el cloro. Y así con cada una de las botellas, cuando ustedes compran la razón comercial que sean, ven esa concentración de cloro libre, y si tiene 25 gramos por litro, que esto es 100, calculan y serían 4 cucharadas. ¿Se entiende? El cálculo es muy sencillo, pero fíjense en las concentraciones. Y conforme esas concentraciones, según el elemento que ustedes compren, ensayen esa preparación, por más que parezca tonto, con cada una de las personas que hacen limpieza y desinfección, y si la hacen ustedes, ensáyenlo ustedes para que sea progresivo todos los días. Tienen ejemplos de amonios cuaternarios, fíjense los precios. Todo esto son productos que lo pueden sacar de Mercado Libre, son algunos de los precios, pero hay muchísimos más. Lo importante es que el amonio cuaternario sea aprobado por el ANMAT, se venden muchísimos de estos productos, que algunos son formulaciones que se hacen en empresas clandestinas, que se han readaptado para abastecer esta pandemia, y a nosotros nos pasó hace pocos días tener que allanar inclusive un productor de alcohol en gel, que sin los estándares del ANMAT, que sin la habilitación específica, era una empresa que trabajaba para gráficas, que hacía alcohol para gráficas, para imprenta, y la terminaron transformando para una venta de alcohol en gel. ¿Qué pasó? Que la utilización de ese alcohol fue utilizado por varias personas que les produjo, ¿sí?, en la epidermis distintas reacciones. Allanamos, la empresa era totalmente clandestina y habían readaptado. Entonces, con todas las formulaciones comerciales como amonios cuaternarios y un montón de elementos que se utilizan para limpieza, tienen que tener en cuenta las habilitaciones que tienen para no comprar un producto que realmente no cumpla las condiciones que ustedes necesitan. Hay muchísimos fabricantes, hay muchísimos vendedores, así que creo que esto está al alcance de cualquiera. Pueden hacer diluciones y el rinde específicamente y complementar con la limpieza que el mercado hace para tener doble medida de seguridad, ¿sí? Sin duda, cuando se produce el contagio, y le puede pasar en cualquiera de sus puestos como operador, se genera miedo, se genera paralización de los empleados. Entonces nosotros hacemos familiarizarlos con el equipamiento de bioseguridad, le damos charlas de capacitación y desinfectamos sus lugares. Esto no es que nace en el mercado central, yo lo hago todos los días y despachamos más de 90 servicios en dependencias policiales donde se producen contagios. Pero hemos sistematizado y sabemos cómo son esos procesos de desinfección y los vamos a utilizar complementando los que haga el mercado central en todos los casos que se den acá en cada uno de sus puestos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, la partícula del virus es tan chica que inclusive hasta la estática hace que no se pueda depositar, sino que básicamente siga. Ustedes represéntense esta imagen de la pelusa cuando le da el sol, que empieza a flotar en el aire. La pelusa es mucho mayor que el virus. Imagínense que esa pelusa difícilmente se deposite, sino que esa carga estática que nosotros tenemos hace que se vaya hacia otro sector. Entonces es muy difícil que uno tome el virus por flotación, a diferencia de lo que piensa la gente. Ahora, si el espacio es muy confinado y estamos en esa atmósfera viral, sí. La barrera física del vidrio, más la careta que tiene el operador, más el tapaboca, es suficiente y es muy difícil para que se infecte. Ahora, cuando vea el puesto y si lo veo que es muy cerrado, te puedo hacer una devolución más precisa sobre la cuestión, pero yo creo que con esa doble medida de seguridad está sobrado. Es importante generar una ventilación, pero tengan en cuenta esto, para que tampoco tengas 2 empleados muertos de frío, y en esto quiero ser práctico.
Así tengas ventilación, dos espacios, un espacio confinado donde dos personas no puedan superar ese distanciamiento de 2 metros, si se te infecta uno se te va a infectar el otro, estés o no ventilado. Entonces lo importante para esa situación es que te manejes por células. Por células significa que si tenés esos dos, que no muevas de esos dos, no es que una hora está uno, después viene otro, después entras vos y en definitiva cuando tuviste un contagio terminás reproduciendo en 6 personas, sino que decís, tengo 2 y no movilizo esos 2. Si tienes sintomatología 1, tenés un problema con uno, aislás los 2. Entonces, eso es para, porque si no te digo ventilá y tú estás muerto de frío y vos decís, se te infectan, se te van a infectar igual, esa es la realidad. No es el problema el dinero, o sea, si bien es el problema porque el virus puede migrar y puede estar activo en el dinero, vos podés tener una norma y una medida de seguridad como la desinfección, o si no, por ejemplo, nosotros tenemos unos hornos que son con tecnología UV y lo más importante es que no son caros, los compramos, son hornos que tienen luz ultravioleta y generan ozonificación. 20.000 pesos son de producción nacional, es como un microondas. Entonces, tener un hornito de esos para que uno ponga los elementos que considera que pueden estar infectados con una disposición de 5 minutos, inactiva rápidamente el virus que puede estar en la plata con cualquier elemento que ustedes reciben como crítico, lo abren y ya lo tienen a disposición desinfectado, porque el ozono es un oxidante muy potente, más inclusive que la lavandina, entonces todo lo que tiene que ver con ozonificación es muy bueno, como el tubo y la cabina que ustedes traspasan cuando vienen a este lugar. Hay un tema con el ozono, sin duda que todavía no está sometido el SARS-CoV-2 como virus, a ver cómo actúa con el ozono, pero hay virus mucho más peligrosos que fueron sometidos porque el SARS-CoV-2 es muy novedoso, que lo inactivó la saturación de ozono, porque es un oxidante súper potente. Entonces, está sobrado y sabemos que el ozono inactiva, pero todavía no está la prueba hecha. Pero lo cierto es que nosotros lo consideramos muy apto y tener un horno ozonificador que tiene un costo muy económico, que están a disposición también en Mercado Libre, o luz ultravioleta que no esté a disposición de la vista de ustedes porque puede dañar, básicamente es un elemento que les puede servir a ustedes como para disponer de esos bienes que son de uso, como el dinero, por ejemplo. Síntomas, se conocía originalmente la fiebre y la tos. Después empezaron a ir surgiendo otras sintomatologías y yo se las voy repasando porque es bueno que la reconozcan por la gente que tienen en su entorno. Fiebre, tos seca y se sumó el cansancio también es una de las variantes que pueden ser un indicador de COVID-19 la enfermedad. Opresión en el pecho, dificultad para respirar, también es otro indicador que nos puede dar la certeza de que tenemos la enfermedad. Congestión nasal, pero no en el concepto de la gripe, en el concepto de esos mocos muy cargados, sino una congestión más leve que nos provoca una tos. Dolor de cabeza, el dolor de cabeza ya también se incorporó, pero asociado a estos síntomas, no el dolor de cabeza como autónomo y solo el dolor de cabeza. Bien. Conjuntivitis, cuando caen nuestras defensas, también se puede producir la conjuntivitis, en muchos de los casos puede ser una afectación que si tiene contexto con otro de los síntomas, básicamente puede ser un indicador de COVID-19. Diarrea, originalmente no se la conocía, ¿sí?, como uno de los indicadores, pero hoy lo es. Y tengan en cuenta, por ejemplo, un estudio en Sao Paulo, en el estado de Brasil, ellos, todos los que son efluentes, los efluentes son la salida de las cloacas, ellos tienen un estándar de análisis para ver básicamente cómo es la evolución y cuáles son los nuevos virus y registros que tienen. Ellos en sus efluentes, antes de su primer caso oficial, ya registraban el SARS-CoV-2 como una partícula viral desconocida, por lo cual se cree que en Brasil el virus impactó mucho anterior, inclusive al primer registro oficial de caso. Esto también se dio en otros países, ¿sí?, como en los Estados Unidos, así que eso ténganlo muy en cuenta. Pérdida de gusto u olfato, en primera instancia no se conocía y hoy es el síntoma más categórico de la enfermedad. Ustedes quizás no tengan congestión, no tengan fiebre, pero si tienen pérdida de gusto y olfato, vayan a hisoparse o manden a hisopar a esa persona o changarín o que ustedes supongan que pueda estar infectado por la enfermedad. Erupciones cutáneas también, cuando cae ese sistema inmunológico, cuando caen nuestras defensas, o se produce conjuntivitis o erupciones cutáneas también pueden sobrevenir. Y por último, la
los cambios de coloración en la punta de los dedos de los pies y de las manos. Esto tiene mucho que ver con la oxigenación de la sangre, con el sistema respiratorio, donde nuestras extremidades varían en el color que tienen. Entonces ese cambio de color que se puede dar en nuestras extremidades, dedos de las manos o pies, puede ser un indicador de la enfermedad. Si pasara eso, tienen que mandar a hisopar y hacer esta PCR, que es ese hisopo que se introduce en la nariz y en la boca, que llega hasta el final. Es un procedimiento invasivo, a veces es doloroso, depende de quién se los haga, porque si no tienen muy bien la expertise, el procedimiento es bastante invasivo y doloroso, y si no, básicamente le van a sacar sus secreciones y no va a pasar nada. Todo esto está estipulado y protocolizado en el protocolo de la Nación y de la provincia. Todos los registros y nuestras capacitaciones están en el estándar de seguridad y en todo lo que está debidamente comprobado. No sacamos nada de información en internet que no pueda ser chequeable o contrastable. Voy cerrando con los elementos de bioseguridad necesarios, los que tienen que tener a disposición en cada uno de sus puestos, en cada uno de sus lugares, siempre a disposición en un bolso. Nosotros andamos con algunos botiquines donde vamos con nuestros barbijos, nuestra solución hidroalcohólica, por todos los lugares en los que andamos, ¿no? Estos son los elementos útiles y necesarios que es bueno que ustedes siempre tengan a disposición. Barbijo, si quieren el barbijo quirúrgico tricapa o el tapabocas, gafas de seguridad o máscara facial, el N95 si lo quieren como medida mayor de seguridad. El N95 no es un barbijo, sino que es un respirador. ¿Qué significa esto? Que es sellado. Por eso en los quirófanos, en los lugares de mucho riesgo de contagio, utilizan este respirador sellado, descartable. ¿Por qué? Porque impide que el virus pueda ingresar a nuestras vías. El barbijo, así sea el quirúrgico tricapa, me protege como el que tienen, que están utilizando ustedes, a mí de ustedes, no a ustedes de mí, porque no son máscaras selladas. O sea, si el virus tuviese un espacio de flotación en el aire, obviamente podría ingresar por esos barbijos. No es tan fácil y tan sencillo, pero no son máscaras selladas. ¿Cómo actúa el N95, que es un estándar americano? El KN95 es el estándar chino del mismo barbijo. Filtra las micras del virus a través de esta membrana, por lo cual esa membrana filtra las partículas de una micra del coronavirus para que no lleguen a nuestro sistema respiratorio. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen un N95 es muy difícil para trabajar y para respirar. Mucho más para los changarines, para los que hacen esfuerzos físicos. Este barbijo fue concebido para utilización en quirófanos, en centros médicos donde uno no tiene un esfuerzo físico, sino que está trabajando en una operación básicamente con poca movilidad. Entonces, no recomiendo el N95 para utilización en sus actividades porque lo que van a hacer es se van a ahogar, no van a poder respirar, entonces van a tener que correrlo para romper ese sello y tomar esa bocanada de aire porque no van a aguantar. Sin duda les va a durar muy poco porque la condensación permanente por el esfuerzo físico hace que la membrana esa se vaya inutilizando, cada vez sea menos permeable a la respiración, por lo cual en la segunda postura ya es inutilizable. Entonces, si bien es recomendado el N95, yo no se los recomiendo para sus actividades. Ahora, hay un N95 que es con válvula. Este N95 con válvula sí les permite, porque este está hecho, por ejemplo, para un pintor, que puedan respirar, que tengan más intercambio. No es apto para el sistema de salud, porque si ustedes fuesen portadores del virus, sin duda que esas partículas podrían migrar a través de esa válvula, no ingresar, pero sí migrar. Entonces el sistema de salud no los permite porque si no ustedes podrían infectar. Pero nosotros utilizamos elementos como son las semimáscaras con filtros P100, que es un estándar americano, hay estándar europeos que es el FFP1 que también filtra las micras y las partículas del virus, pero eso los utilizamos nosotros porque hacemos operaciones que son más riesgosas, físicas, aprehensiones, trabajamos en motines, pero si ustedes tienen operadores, por ejemplo, asociados a la limpieza, que le tienen que renovar equipamiento permanente, y entre eso los barbijos, por ejemplo, para alguien que trabaja en zonas muy críticas, recomendamos la compra de máscaras, que por ejemplo esta es una nacional, 1.700 pesos, el valor comercial, nosotros la conseguimos a 1.000 pesos porque como somos miembros de la Fuerza de Seguridad, nos dejó a un precio de 1.000 pesos y con esos filtros tenemos utilidad para 5 meses tranquilos,
podés respirar muy fácilmente porque tienen un sello mucho mejor que inclusive un respirador descartable y básicamente en costo-beneficio nos sale muy económico. Fíjense el valor de un 3M con válvula, 1.780 pesos. Si yo les comprara 80 barbijos 3M con válvula para alguien que limpia o que está en una atmósfera que pueda ser complicada, 80 barbijos se le van en un suspiro porque uno usa uno permanentemente y los va variando. Con una máscara de 1.700 pesos uno puede utilizar 5 meses y no tiene problema. Esto es por si ustedes consideran que tienen que utilizar o tienen algún lugar más riesgoso para que lo contemplen. Todos estos son precios sacados de Mercado Libre. Nosotros tenemos máscaras 3M que son un poco más sofisticadas, ¿no? Pero siempre está en nosotros trabajar en lugares complicados. Lo mismo con otros elementos descartables, si tienen que comprar elementos descartables, camisolines o lo que sea, que algún vendedor le pueda decir por las dudas, porque yo estoy en interacción, no aconsejamos ninguno de estos elementos, son muy caros en el mercado. Tengan en cuenta que en la industria de salud, el que compraba 1000 camisolines por mes en un hospital hoy está comprando 10.000 camisolines. Entonces en el mercado ya no hay, porque todo el mundo en el hospital quiere andar con camisolín, con elementos, con cubrebotas por el riesgo de contagio. Entonces estos elementos en precios se han disparado y como son descartables, poca justificación tienen y mucho recambio. Sí, la utilización de elementos impermeables, estos mamelucos, por ejemplo, 929, un Tyvek, un A, que es reutilizable, más allá que no tiene muchas posturas. Nosotros recomendamos este, que también es termosellado, pero es lavable, para las personas que hacen actividades que puedan tener un riesgo de contagio. No para todos, pero ustedes represéntense en su dinámica, para quién o quiénes tendrían que utilizar alguno de estos elementos. Para pulverizar en cada uno de sus espacios y para que la tarea no se haga tediosa, tienen elementos electrónicos que pueden ser como las pistolas que se utilizan para pintura, tienen una pulverización muy fina y tengan en cuenta, cuando uno pulveriza muy fino cubre más superficie, el producto dura más y básicamente están haciendo una tarea de desinfección mucho más potente. Estos productos no son caros, nosotros usamos estas pistolas de pintar que tienen cargadores, que son portables porque vamos a muchas dependencias. Pero lo cierto es que tenés con cable, sin cable, y si no los elementos manuales que son de mucho menor costo. Siempre tengan en sus puestos algún elemento de pulverización para rociar toda la superficie y que alcance más, sin perjuicio que después pasen un trapo para expandir. Así que con esto termino mis recomendaciones, Verónica. Espero... Espero que sean de utilidad y ojalá que logren lo que decía Verónica y Nahuel, que el mercado sea realmente un ejemplo y que ustedes puedan vender un producto no solo desde el producto que venden, sino de lo que están proponiendo para toda la gente. Así que muchas gracias.